Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Este es un nuevo episodio de Busca Oficio con Melanie Zavala y Jairo Montenegro. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema de la lumbalgia, ¿sí? Esta lumbalgia pues es una lesión muy común, ¿sí? Descrita, claro, por muchos fisios y muchos médicos, específicamente el dolor en la zona lumbar. ¿Qué podemos decir de eso, Melita? Confirma. Bueno, las lumbalgias vienen siendo uno de los diagnósticos de fisioterapia más comunes, no solo en fisioterapia, sino a nivel médico. Se sabe que, bueno, pues en el transcurso de nuestras vidas, todos alrededor de un 80% de las personas vamos a sufrir una lumbalgia en nuestras vidas y más del 50% podría tener hasta recurrencias en un año. Aparte, también es uno de los diagnósticos que más genera ausencia laboral en todo el mundo. Entonces es un diagnóstico bastante común en fisioterapia. Creo que el fisio que menos ha tratado lumbalgias, y es un tema muy común que por eso hemos decidido hacer un capítulo sobre las lumbalgias. Y este tema de las lumbalgias también genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque yo he visto que muchos pacientes llegan y dicen, el doctor me dijo tengo lumbalgia, pero ¿y qué es la lumbalgia? ¿No? Así es, correcto. Entonces entendemos nosotros que lumbalgia se traduce como dolor lumbar, pero en sí muchas veces no se especifica el por qué es este dolor, por qué se está doliendo acá atrás. O la respuesta que muchos pacientes dan y que algunos fisios o médicos dicen es que lo que pasa es que la espalda está contracturada, ¿sí? Quizá hay algo que añadir a lo que también dijiste, es que muchas veces la lumbalgia incluso no necesita rehabilitación o fisioterapia, porque la lumbalgia tiene su desarrollo, ¿sí? Es decir, que tiene su tiempo de duración y después cede. Entonces, bien dijiste tú, todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener dolor lumbar. No todos, pues La gran mayoría, ¿sí? Además que el dolor lumbar es la primera cosa de discapacidad acompañada de la osteoartritis a nivel mundial, ¿ya? Entonces, dale. Ahora, no sé si concuerdas conmigo. El tema de lumbalgia, más allá de un diagnóstico, pienso que es un síntoma. Porque realmente cuando vienen con dolor lumbar para hacer evaluación fisioterapéutica, es muy difuso un diagnóstico de lumbalgia. Tendríamos que hacer una evaluación integral como para determinar qué produce ese dolor lumbar. Y eso es en lo que mucha gente como que falla al autocatalogarse con las benditas lumbalgias. Entonces vienen con diagnóstico médico o fisioterapéutico con el tema de lumbalgia. Pero, por ejemplo, si viene un paciente referido de un médico con un diagnóstico de lumbalgia para hacer rehabilitación, es necesario evaluar por parte de fisioterapia para determinar cuál es realmente la causa que está produciendo ese tipo de lumbalgia. Porque puede ser algo mecánico, puede ser algo qué sé yo, estructural, o puede ser algo que ya se cronificó por temas de, qué sé yo, laborales o falta de actividad física. Entonces, precisamente para eso es la evaluación y la importancia de determinar bien el origen de la causa de ese dolor lumbar, porque eso es la lumbalgia, dolor lumbar, pero ¿cuál es la causa? Ese vendría siendo el verdadero diagnóstico, y de ahí es donde partimos para poder empezar a hacer el trabajo fisioterapéutico. Exacto, sí, sí, bien dices, o sea, y yo estaba mencionando eso de que muchos pacientes vienen con ese diagnóstico, lumbalgia, 10 sesiones de terapia, ¿sí? Pero, o sea, tú solo tratas ese dolor lumbar o hacia dónde debe ir dirigido tu tratamiento. Entonces, tal y como dijiste, la evaluación es súper importante y el contexto también de la lesión, ¿sí? Y
la mayoría de dolores lumbares entendemos que son originados en la parte mecánica. Por ejemplo, y esto pasa mucho, una persona oficinista que pasa 8 o 10 horas sentada, no hace actividad física, no se alimenta bien, no descansa bien y tiene un contexto que rodea justamente a ese dolor, y claro, empieza con un dolor de espalda, un dolor lumbar, y la mayoría de pacientes, no sé si te ha pasado a ti también, no es que ayer me empezó a doler la lumbar y al otro día ya voy al fisio, sino que, como aquí también decimos, como buena ecuatoriana, no dejamos pasar, y si mismo ya no nos pasa, ya ahí sí vamos al profesional. Y también lo que suele pasar es que directamente vamos o van hacia el médico yo que sé, general deriva al traumatólogo, el traumatólogo deriva al fisiatra, y el fisiatra recién nos demanda al fisioterapeuta. Ya cuando el paciente ya no quiere agacharse, ya no quiere barrer. Que incluso en todo ese proceso ya dejó de dolerle porque pudo haber sido un dolor mecánico. O la medicación mismo igual ya. Entonces ellos dejan pasar y ya, y queda. Exacto. Es que el principal objetivo de los médicos, pienso yo, y también de los pacientes, como todos, ¿no? Es eludir o quitar el dolor. Uh-huh. De ahí, o sea, sin más información, creo que cualquiera podría aferrarse a eso, que me quiten el dolor y ya está. Pero precisamente ese es el problema con las lumbalgias y cómo recidivan a cada rato por el tema de que no hay una buena educación al paciente. Tienen miedo de moverse, o les dicen que es porque cargaron alguna cosa, o porque no se sientan bien, o porque la computadora no está a 45 grados de la visión. Entonces, hay mucha información que está de más, cuando en realidad deberíamos promover el tema de preparar al cuerpo para cualquier tipo de actividad y no la actividad para el cuerpo. Hay un meme de esos, no sé, de un gordito que le dice, por favor, solo póngame los piquetitos y déjenme morir. Y eso es lo que suele pasar mucho en los pacientes. ¿Cómo? ¿No me va a poner la compresa? Claro, o sea, y la corriente, ¿qué pasó? Y una con la barra de 20 kilos. No, vamos a hacer peso muerto. Exacto. Y otra cosa que mencionaste de la postura. Tú, y no sé, esta es una pregunta que yo a veces incluso a los pacientes le hago. ¿Usted piensa que la postura, o cómo está sentado frente a la computadora, o cómo levanta un objeto del piso, es importante? Sí y no. Ya, ¿por qué sí y por qué no? Sí, porque hay maneras, o sea, es como cuando tú vas a hacer un trabajo de oficina o cualquier tipo de tarea. Hay maneras de hacer las cosas de manera eficiente. Uh-huh. Puedes ahorrarle al cuerpo estrés y fatiga. Ahí es el sí. Y el no es porque tranquilamente, si tu cuerpo está apto y preparado, es flexible, tiene fuerza, podrías cargarlo de la manera que quieras. Pero es mejor ser eficiente. Ahora, no abarca para todos los contextos. Porque, por ejemplo, una persona que no hace ejercicio, que pasa horas de horas en el escritorio y se agachó ergonómicamente perfecto para agarrar algo del suelo y le dolió la espalda, o sea, ahí no aplica. Depende, pero sí y no. Este tema de la ergonomía es bastante controversial y hay que saberla manejar, porque mucha gente luego se psicosea con el tema de estar literalmente agacharse como muestran en los videos. Y no es ese el asunto. El cuerpo humano es adaptable, pero nosotros nos movemos de manera, hay un movimiento natural. No podemos movernos a como dice un libro. Cada uno tiene sus adaptaciones morfológicas o fisiológicas que no permiten que, por ejemplo, tú hagas la misma sentadilla que yo, porque tú tendrás, no sé, la cadera más angosta, yo la tengo la cadera un poco más ancha, o tal vez los fémur más cortos, o el retracciones en isquiotibiales. O sea, ya hay muchas adaptaciones, y eso es lo que los pacientes y las personas en general deben entender, que cada uno tiene su manera de moverse y no está mal, está bien, pero hay que ayudarle al cuerpo a ser más eficiente para hacer las actividades diarias. Exacto, yo concuerdo contigo. Y yo pienso que la postura importa cuando la postura es mantenida durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces la clave es el movimiento, porque si nosotros estamos
frente a la computadora, 8 horas ahí, rectitos, sí, tal y como dicen las imágenes, ¿no? Porque El libro de tienen que estar ergonomía. así, ajá, y asentado así, bien rectito. Yo les hago una apuesta a que no van a poder estar ni 5 minutos en esta posición, porque obviamente el cuerpo les va a pedir que cambien de posición, que cambien de Les va a movimiento, que pedir se alegría. apoyen. Entonces, yo, a mi criterio, y acorde a lo que he investigado, nosotros podemos estar o sentarnos como más nos sintamos cómodos, como nos sintamos cómodos. Mientras tanto, tengamos los snacks de movimiento, que ahora se llama, es decir, que tengamos las pausas activas y nos movamos. Eso es una clave. Es que el cuerpo es sabio. Cuando estamos en la computadora mucho tiempo, conductores y gente de oficina, mucho tiempo en esta posición, el cuerpo ya empieza a doler, o sea, en la parte de la espalda media ya hay molestias. Entonces, ese es un aviso de que debes pararte, oxigenar, mover el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero por lo general aquí, bueno, no sé en otros países, pero por lo general aquí las pausas activas son para ir a comprar mote. Ir a comprar bolón con Mote, café. mote con chicharrón, con ají. Entonces, esa es la cuestión. Porque de ahí creo que todo el mundo, a nivel de contexto laboral, oficina, todo el mundo ha escuchado hablar de las pausas activas. Pero las pausas activas es para alegrar el Para día. ir a comerte un cevichocho, un bolón o el mote con chicharrón. El mote, un mote. Y bueno, yo solía ir a comprar cevichochito, que eso hacía que me engañaba a mi estómago. Como hoy, no desayuné. Y a tu espalda. Y a las 11:30 ya me fui a pegar un cevichochito y eso ya me duró hasta ahorita. Eso fue mi pausa activa hoy día. Pero Bien. bueno, mi trabajo, o nuestro trabajo también es movimiento, enseñar, así que no es que nosotros estamos sentados ahí frente a un computador, sino que estamos muy activos, ¿verdad? Sí. Entonces, algo que también dijiste sobre las etiquetas, o sea, etiquetar, por ejemplo, a la lumbalgia, o etiquetar a una hernia de disco. Yo he tenido algunos casos de pacientes. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo y no sé si me perdone mi coach del gimnasio. Ella dijo, ¿sabes qué, Jairo? Yo tengo 2 hernias. Chuta, pero anda a verle cuánto levanta en sentadilla. Anda a verle cuánto levanta en peso muerto la mano. Puta, yo le digo, ¿y en serio tienes 2 hernias? Porque el dolor de hernia es macho, le digo. Es incapacitante, tienes hormigueo, adormecimiento y un dolor terrible que no te deja ni cambiar de posición. Entonces, claro, en algún momento a ella le diagnosticaron en un examen de resonancia y dijeron, ¿sabes qué? Sí, tienes dos hernias. Bueno, ella hizo un proceso de rehabilitación y ahora ella, claro, es coach de un gimnasio y practica full este tema del powerlifting. Entonces levanta fuerzas máximas. Entonces yo me sorprendí al decirle, oye, no creo que tengas 2 hernias a partir de lo que levantas y cómo compites. Entonces quizá en algún momento sí hubo alguna sintomatología de hernia, pero eso no quiere decir que la hernia va a permanecer durante toda la vida, ¿sí? Porque de hecho hay estudios que demuestran que el 60% de hernias se llegan a resolver, es decir, se reabsorben y se cicatrizan, porque el cuerpo es así, sabio, Tiene sano, su propio proceso de recuperación y regeneración. y se cicatriza. Entonces, esa es una etiqueta que a mí también me genera incomodidad, porque hay profesionales de la salud que le dicen, ¿sabe qué? Tiene una hernia, entonces ya no Se va a fregó. poder, está fregado. No se agache nunca. Exacto, no se agacha. Peso muerto, nunca. No, nunca. Y ahí es lo que te decía, tiene que agacharse así, porque si se agacha así, Generan le va a doler. kinesiofobia. Ajá. Ese es un problema. Y ya no haga ejercicio, ya y ya. Entonces, es un problema la generar esa fragilidad, esa kinesiofobia, ese miedo que le provocan al paciente.
Y es algo con el que nosotros también los fisios luchamos en la parte educativa, ¿no? Educamos al paciente y le decimos, no, mire, usted se puede mover, se puede hacer, pero tiene que adaptar el movimiento, tiene que adaptar los tejidos para que justamente podamos forzar, por así decirlo, a la columna o cualquier estructura de nuestra espaldita. Ahora que topas el tema de la gente que hace powerlifting y halterofilia, estoy segurísima de que la Neisy Dahomes tuvo alguna lumbalgia alguna vez. Y asimismo debe tener algún rastro en imagen de haber tenido alguna protrusión o hernia, porque son los gajes del oficio, como quien dice. O sea, si un futbolista no se desgarró, no se esguinzó, o sea, no, es improbable. Creo que es parte de, y eso es el rastro de la actividad que estás haciendo. Ahora volvemos al tema que en algún momento topamos en el otro episodio, que es el tema del diagnóstico por imagen. Entonces llegan al traumatólogo, el traumatólogo o fisiatra les hace un pedido de imagen, llegan con la imagen y corroborando con los dolores que tenían, pero únicamente solo el dolor y la imagen. Y en la imagen sale que está una hernia. Ya. Fisioterapia de 10 sesiones y si no, chuta, toca infiltrar y no se mueva, no barra, no haga nada, y nada, no se agache, no respire. Yeah. Entonces, eso es un problema porque el tema de las lumbalgias, tú mencionas, ¿no? Es real este tema de que hay un buen porcentaje de hernias que se reabsorben solas, pero es en un periodo largo de tiempo y en ese periodo hay que adaptar el cuerpo a un proceso para que esa columna se adapte al movimiento y no se quede así toda seca, sin movilidad, con miedo, y porque no solo somos una estructura, sino que somos un ente biológico que entiende de palabras, que entiende de emociones, que entiende de miedos. Entonces si tú le metes miedo a moverte a la estructura, híjole, es una mezcla terrible. Entonces, ¿por qué también me voy al tema este de lo del tiempo? Mandan 15, 10, 15, 20 sesiones de fisioterapia por lumbalgia. Yo te pregunto a ti personalmente, ¿te parece lógico planes de tratamiento 5, 10, 15, 20 días seguidos para una lumbalgia? Porque lo que yo planteo es que realmente no se puede ver una adaptación fisiológica o biológica en lo que es la columna y en educación al paciente y en adherencia a lo que es la actividad física o el ejercicio durante 15 días. Es imposible. Hablando de hábitos, no se puede. Y hablando de adaptaciones biológicas, tampoco. Un cuerpo, cualquier estructura biológica del cuerpo mínimo son de 8 a 12 semanas. Entonces, para mí es mucho más factible que un paciente haga de 3 a 2, dependiendo del caso, sesiones por semana, y se alargue en semanas, más no en días seguidos, el tema de la rehabilitación. Y ahí es donde entra la educación al paciente, donde yo le explico que depende muchísimo de él y de las cosas que haga en el tiempo donde no está con nosotros, porque nosotros somos una guía. Que son 3 horas a la semana con respecto a las cientos de horas que pasan sin un fisioterapeuta. Ahí es donde está realmente el trabajo que genera efectividad en un proceso terapéutico. Entonces, eso es importante aclarar, que el tema de las hernias sí se reabsorben. El cuerpo tiene esa capacidad de regeneración, no en todos los casos, pero depende muchísimo de cómo yo actúe en ese tiempo y también entendiendo de las adaptaciones biológicas que se genera en el tratamiento. Porque mucha gente va a las 10 sesiones, les pasó el dolor, porque van a que les pase el dolor, pero a nada más. Y uno como oficio a veces ahí falla al no llegar al paciente para que se adhiera y se saque ese chip de la cabeza de que no hay cómo moverse en una lumbalgia. Yo he tenido, bueno, no me vas a dejar mentir, por lo menos el 97% de personas que han tenido lumbalgias con pánico al peso muerto. Porque en algún momento cuando yo planteo el tratamiento les hablo de fortalecimiento de espalda en general, de musculatura de columna. Entonces escuchan peso muerto y dicen, no, pero si el doctor me dijo que no. Entonces es parte de eso. ¿Sabes de lo que dices acerca de las 10 sesiones? Sí. Quizá también eso va en algún tema socioeconómico, porque claro, te diagnostican una hernia, tienes una sintomatología de hernia, pero
quizá te alcanza para 10 sesiones de fisioterapia, porque estamos hablando de un contexto también de aquí del Ecuador, ¿sí? Que yo, por ejemplo, he tenido pacientes que, claro, se les educa y les sabe que el 60% de hernias tienen la posibilidad de reabsorberse, pero aproximadamente esta reabsorción tiene una duración entre 9 a 12 meses. Entonces toma mucho tiempo en que esa hernia se vaya cicatrizando. Entonces yo no le pido que usted venga un año aquí conmigo, tal y como dijiste, somos una guía, pero ya hacemos las 10 sesiones, que no sé también qué significaría las 10 sesiones, ¿no? Nos fregó porque 10 sesiones siempre de cajón. Y no se hace mayor cosa en 10 sesiones. Entonces... y al día seguido, peor. Exacto. Y eso hay que también tener en cuenta, o sea, viene el contexto, porque si yo veo que en la parte socioeconómica el paciente no puede asistir, entonces, ¿sabe qué? Le vamos a dar un chance más de espacio a las sesiones, pero sí me gustaría que venga más, porque este tema no se va a solucionar de un rato para el otro, va a tomar tiempo, entonces ahí, como decías, la educación es súper importante. Y finalizando con esto de las etiquetas de la hernia, y por eso también es muy importante la valoración, porque yo tuve un paciente que era igual, un man que hacía gimnasio así, un monstruo, tuquísimo hermano. Sin embargo, él no tenía una sintomatología desde la zona lumbar, es decir, no tenía dolor lumbar, sino que el dolor era desde la nalga, ¿sí?, hacia abajo, hacia el muslo posterior, pantorrilla y hasta pie. Hormigueo, adormecimiento, ¿ya? Entonces el doctor traumatólogo le manda a hacer una resonancia y le dice, ¿sabe qué? Sí, mira, aquí tiene unas protrusiones y tiene una hernia. Sin embargo, la protrusión y la hernia no estaba comprometiendo al nervio, ¿sí?, a las raíces nerviosas. Entonces, ¿sabe qué? Hagamos 10 sesiones de fisioterapia para lumbociatalgia. Bueno, vino donde mí, dice, sí, ¿sabe qué? Lumbociatalgia. No, dolor lumbar, nada, hermano. Solo desde la nalga hacia abajo. Entonces, bueno, yo cuando empecé a manipular, yo justamente en la zona glútea sentía como una bolita. Entonces dije, esto no está normal. A lo que yo le dije, verás, hagamos un par de sesiones, ¿sí? Si esto no mejora, ¿sí?, a partir de lo que vayamos haciendo, no mejora nada, entonces ahí sí, quizá debamos tener otra opción, porque mira, yo noto aquí a una bolita. Entonces yo como le veía tú cual man, y yo le decía, oye, es músculo. ¿Te pinchaste o qué onda? Entonces, me inyectaron mal. Ajá, y eso es lo que tal vez pasó, porque le mandamos a hacer una resonancia de la parte glútea y claro, tenía una fibrosis monstruosa. O sea, ¿se le encapsuló alguna inyección? No sé, pero tenía una fibrosis, una cicatriz así, que hecho bola. Debe ser. La cual estaba topando justo al recorrido del nervio ciático. Ya le denuncio. Y claro, entonces esa era en realidad la causa. Más no las protrusiones y la hernia que el paciente tenía. Eso pasa porque basan el diagnóstico en la imagen. Exacto. Y bien que topas este tema, porque el tema de las ciatalgias, la ciática, el ciático, el ciatique. La asiática. La ciatique. Y hay un video del José Delgado, dice, es que tiene una ciatalgia y problemas lumbálgicos. Podemos darnos cuenta que él tiene problemas lumbálicos. Por aquí es donde pasa la sangre. Como el lumbar, llegan unas partes aquí que se llaman nervios asiáticos. La asiática, que le cambian cada tanto el género. Es importante porque hay varios diagnósticos para poder diferenciar de una lumbalgia. El tema del síndrome del piramidal, lo que mencionas con respecto a tal vez fibrosis o algún medicamento encapsulado en la nalga.
Hay uno que pocos conocen, que es este tema del síndrome del dolor de glúteo profundo. Eso es terrible. Eso prácticamente vendría a ser una tendinopatía. Y a veces generan dolores de tipo radiculares que se generan o se parecen a una lumbalgia. Pero ahí es lo que decimos. Hay que evaluar bien, hacer un diagnóstico y una evaluación clínica integral. O sea, no solo puede llegar la persona, si me duele la espalda, una imagen y listo, fisioterapia. Y por eso es que nosotros existimos, por eso la fisioterapia existe, porque estamos capacitados para hacer nuestra propia evaluación, para plantear nuestro propio tratamiento y no basarnos, pues bueno, es una ayuda, pienso yo, en lo que los médicos mandan con respecto a los tratamientos fisioterapéuticos, pero netamente la persona encargada y la persona que está en el campo de acción, en los días de rehabilitación, es el fisioterapeuta. Entonces el fisioterapeuta tiene la capacidad de poder replantear el tratamiento dependiendo de lo que presente el paciente en el proceso de recuperación. Entonces no es un mensaje más para los pacientes que llegan como que con la recetita del médico, que no está mal, insisto, pero nosotros tenemos la potestad y el criterio clínico como para poder adaptar el tratamiento adecuado para el paciente, porque nosotros somos los que vemos cómo se mueven, qué pueden lograr, a qué movimiento le tienen miedo, dónde duele más, dónde duele menos. Entonces el tratamiento se adapta a la persona y no viceversa. Entonces, eso. ¿Cuál piensas tú que debería ser el tratamiento entonces ideal para una lumbalgia mecánica, por ejemplo? Es que, ¿a qué te refieres con lumbalgia mecánica? A un paciente que, como te puse el ejemplo en un inicio, pasa muchas horas sentado, ¿sí? No se mueve, no hace actividad física, duerme súper mal, se alimenta mal, empieza con un dolor en la zona lumbar y ese dolor se va desarrollando. Uh-huh. Entonces, eso entiendo yo que le llamamos una lumbalgia mecánica por el contexto, por la posición que él mantiene durante mucho tiempo y no se mueve. Entonces, en ese contexto, ¿cuál piensas tú que, o más bien, yo entiendo que hay guías para el tratamiento del dolor lumbar uh-huh. agudo y crónico? Entonces, ¿qué incluyes tú? Porque claro, hay guías, pero nosotros somos los que decidimos si guiarnos o no, o más bien tener claro, a ver, esto recomienda, pero quizá podemos añadirle esto como un plus de nosotros, ¿no? O como me dijo un amigo, dile todo sí, todo lo que está ahí, eso es lo que estamos haciendo, sí, eso está ahí, eso es lo que vamos a hacer para no entrar en conflicto. Exacto. Sí, eso estamos haciendo. A ver, el tema de protocolos de fisioterapia pienso que son guías, pero no funciona, porque como dije antes, hay que adaptar el tratamiento a la persona, no la persona al tratamiento. Y eso va a depender de la evaluación. Por eso la evaluación es de lo más importante, y es lo que ya mencionaste. Yo necesito saber qué tanta actividad física hace, qué tan bien se alimenta, qué tan buena calidad del sueño tiene. Y eso ya me da una idea de qué es lo que puede servir en ese paciente. Luego viene el tema laboral, que es lo que más hace en el transcurso del día. Entonces se adapta el tratamiento a ese contexto, porque cada persona es diferente. Pero de cajón casi siempre vienen con dolor. Entonces el principal objetivo es reducir el dolor, porque yo no puedo tratar a un paciente con algún tipo de molestia e incentivar el movimiento de esa manera, porque va a venir con más dolor y ese no es el objetivo. Entonces primerito bajar el dolor. Pero yo no puedo estar 3, 4, 5, 6, 7, 8 días en camilla y poniéndole aparatos o TENS, por ejemplo. Uh-huh. Serán unos 2 que 3 días si el paciente es juicioso y viene y está durante el tratamiento medicamentoso que mandó el médico, mucho mejor. Entonces, en ese periodo de tiempo, lo que más hago yo es lo que es movilidad. Movilidad. Pero no solo es lumbar, es movilidad de cadera. Muchas veces la falta de movilidad o rigidez en cadera es lo que desencadena las lumbalgias, porque eso no deja que la cadera bascule bien. Y ahí es donde se agachan y se agachan en bloque. Y ahí es donde hay algunas lumbalgias. Pero por lo general viene bien siempre la movilidad. Y casi siempre
2 semanas, 3 semanas que manda el médico se te va en analgesia y en movilidad. De ahí sería bueno que se alargue y proponer los objetivos siguientes, que vendría a ser el fortalecimiento y la adherencia al tratamiento. Pero eso sí ya son como que fases resolutivas a las que pocos pacientes llegan porque, bueno, el tema del dinero, el tema del tiempo, el tema de lo apresurados que somos, me incluyo, porque si no me pasa en ese rato, pues ya. Y si ya me pasó, ya para qué regreso. Una vez un amigo me trató un dolor de talón y nunca más volví. No voy a decir quién soy y no voy a decir quién es mi amigo. Entonces es importante, pero la pregunta es buena, o sea, pero realmente es difícil hacerlo como que protocolario y va a depender muchísimo de las personas. Pero yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué es más difícil de tratar? ¿Una persona así sedentaria, con un contexto bueno de hábitos no tan saludables, que está en escritorio, que no hace mayor cosa? ¿O un deportista que viene con lumbalgias? Para mí siempre el deportista es más difícil. Sí. Porque, chucha, digo, ¿qué ejercicio le hago a este man? Si ya, y esto me está pasando ahora con una paciente. 40, que ella si levantan 2 jairos y... Ella no, que hace telas, que hace CrossFit, que y tú le ves así, tú quitas, así. A ver, por favor, hagamos este ejercicio de control motor para la zona lumbar. Lo que todos los pacientes, a ver, repitamos. No, otra vez, le voy a poner este estímulo. No, otra vez. Tamán, de una lo hizo, chucha. Dije, y ahora, y después que eso sí. La verdad que adaptar los ejercicios a los deportistas es complicado, pero de alguna manera nosotros los fisios buscamos cómo hacer. Yo quizá ahí podría buscar la manera de complicar el ejercicio, hacer ejercicios de doble tarea, ¿sí? Jugar mucho con el control motor lumbar podría ser, y full la movilidad lumbopélvica, como dijiste tú. Entonces, pero sí, los personas, los deportistas, sí a veces sí es más complicado, porque ya dices, no, este man sí tiene fuerza, y ahora ¿qué más le hago? Si normalmente un paciente que viene sedentario no tiene fuerza, y eso es lo que se trata de mejorar, ¿no? Pero es que ahí viene el tema, otra vez, de la evaluación. Por ejemplo, eso pasa mucho en deportistas. Deportistas es lo que menos frecuencia tengo en atención con pacientes, pero es fácil darse cuenta qué es lo que falla en ellos. Porque, por ejemplo, tú dices, tienen fuerza, tienen flexibilidad, tienen estabilidad, umbrales del dolor mucho más altos que una persona normal, que no hace ejercicio, perdón. Y ahí tienes que irte, en cambio, al contexto. Sí o sí es el contexto, sí o sí. O sea, agüita. Hidrátese. Claro. Los pilares para prevención de lesiones en deportistas es lo que siempre falla cuando un deportista cae en lesión. Hay sobrecarga en el entrenamiento. No están durmiendo bien, no están comiendo bien, no se están hidratando bien. Y también es la parte psicológica emocional. Entonces yo ahí tanteando, conversando. La mayoría de los deportistas que me han tocado, como te digo, tienen buena fuerza. Una vez me tocó, aquí es poco común el tema de... ¿Alguna vez te ha tocado alguien que haga ballet? Ballet, no. Ya, es rarísimo. Entonces me mandaron a leer prácticamente. Y bueno, pues yo como en algún punto estuve en ese contexto. El plié. Pasé. Entonces yo ya estaba metido un poco en ese tema, ¿no? Pero, por ejemplo, ella fue de viaje como un mes a Europa. Y antes de ese viaje estuvo haciendo presentaciones todo el mes. Luego cambió de horario, se fue a Europa, así, sin una transición adecuada. Igual, a darle duro en Europa, día tras día. Luego, sin descanso, otra vez volvió y otra vez, presentación. Se esguinzó. ¿Te parece el tobillo? ¿Te parece que es porque ese tobillo no tiene fuerza? No. ¿Te parece que es porque ese tobillo no tiene sus partes ligamentarias estables? O sea, toda su vida ha practicado ballet y llega un día y se esguinza. Ya. No. Entonces ahí es donde vamos al tema contextual en los deportistas. Siempre va a ser el contexto.
Porque no puede ser, por ejemplo, que cargó, no sé, que hizo mala técnica. O tal vez caídas, ¿no? Eso sí puede pasar. Pero de ahí la gran mayoría, en gente que ya tiene trayectoria deportiva larga, es como que... No, casi siempre es el contexto. Es problemas a nivel psicológico, emocional, tema de hidratación. La sobrecarga es importante. Porque, por ejemplo, una chica tal vez debería, no sé, darle un frenito, ¿no? Claro. Algo está pasando. Algo le está metiendo mucha caña a alguna cosa y el cuerpo le está diciendo que... Está fatigado. Por favor, ayuda. Entonces, parte del progreso en los deportistas es el descanso. Y eso es lo que muchos no entienden. Las horas de sueño, el tiempo de calidad, solos o acompañados, pero todo eso es importante. Entonces ahorita ya no es tanto el tema biopsicosocial, ahora ya se toma la parte holística, general, o sea, cómo eres tú como persona y no como deportista, digamos, porque solo es como que les toman como la lesión, qué sé yo, una hernia en alguien que hace halterofilia, pero no como, qué sé yo, Jairo, de tantos años con este contexto que está haciendo halterofilia y está pasando por eso. Entonces hay que abarcar muy bien el contexto para poder determinar estas cosas. Aquí convendría a la Andre, ¿no? Porque menciona la parte holística. Es que No, pero eso es energética. Otra vez me salió unos fuegos. Porque yo cuando me deshidrato, me salen fuegos. Cuando me estreso, salen fuegos. Entonces una vez vino la Andre y dijo, Jairito, lo que pasa es que como estás peleado con tu novia, ¿no? La man te ve en la oreja y te adivinó el futuro, sí. Güey. A mí me sabe decir, estás estresado. Exacto. Creo que te voy a poner estos imanes y me dejé poner, me puse Es que es de la nada, ¿no? Está conversando y ¡paz! Te mete una aguja en la oreja. Y yo no duré un día, al otro día ya me ardió y me saqué. No sé, puede ser que a algunas personas quizá les vaya bien y yo no me quiero meter mucho ahí. Pero bueno, al otro punto al que quiero ir es las guías de tratamiento para el dolor lumbar agudo y crónico. Mencionan los 3 pilares que en la mayoría de lesiones son, ¿sí? La educación, la terapia manual y el ejercicio terapéutico. Que obviamente, como dijiste, el ejercicio terapéutico tiene que ser adaptado justamente al contexto y a la función de la persona. Entonces, la terapia manual, ¿piensas tú que es muy recomendada, sobre todo en lo que ahora estamos hablando de lumbalgia? La terapia manual siempre ha sido un poco controversial, no solo en las lumbalgias, sino en cualquier tipo de intervención fisioterapéutica, pero porque hay gente que se casa con las técnicas y eso es un problema, porque es como que, bueno, pues yo utilizara una sola cosa para tratar lo que sea, y no está mal, sino que no podemos depender de una sola técnica. Es lo que yo digo, es una técnica, es una de las tantas herramientas, de un abanico gigante de herramientas que tenemos los fisioterapeutas para poder combatir dolores o alteraciones mecánicas en columna, pero es controversial. Al menos en lo que es movilizaciones vertebrales. Como la FRS. Ahora te ponen. Hay estudios, ¿no?, que mencionan, bueno, pues los beneficios que traen este tipo de técnicas y hay otros donde desmienten los beneficios. Entonces es un 50-50. Depende mucho de la persona. Por ejemplo, en algún punto, no sé si viste que al Chito Vera, creo que era que le daban martillazos en la espalda. Entonces, si a alguna persona le funciona, yo no estoy en contra. Hay pacientes que me dicen, oiga, será de ir al quiropráctico. Yo les digo lo que yo sé, que manualmente, como fuerza externa, jamás podrá una mano y una tracción y una movilidad articular generan un cambio en la estructura de la columna, porque más o menos yo siempre les pongo el ejemplo de que es como los dientes. O sea, la ortodoncia debe estar ahí por mucho tiempo para que el diente se acomode a esa memoria que tiene el cuerpo, tal cual es la columna. Entonces, hacer una movilización
debe tener algún tipo de beneficio a nivel, qué sé yo, de bienestar, un poco del umbral del dolor o alguna de esas cuestiones. Realmente yo desconozco, no me voy a meter en ese tema. Pero lo que yo sí sé es que es eso, y yo me apego mucho a eso porque, bueno, pues no he visto gente que se cure de una escoliosis severa haciendo única y puramente quiropraxia o terapia manual, por ejemplo. Si es que eso pasa, pues chuta, está buenísimo. Pero después de eso, pues yo sí les digo a los pacientes que realmente ya depende de ellos, si tienen la confianza o un profesional que haga ese tipo de procedimientos, que lo hagan, porque a la final son libres de escoger las técnicas y tratamientos que ellos más gusten, porque el tratamiento tiene que basarse en lo que el paciente quiere. Esto es así. Entonces, si logramos convencer a la persona de que no es así, se adaptan a lo que una le propone, que es de ejercicio y movilidad y ejercicio. Y si no, pues la persona irá al quiropráctico o a hacer terapia manual o es lo mismo la terapia manual y la osteopatía. La osteopatía, sí, o sea, tienen las mismas técnicas, entiendo, ¿sí? Sin embargo, la osteopatía se va dirigido como más específicamente hacia los órganos y tejidos y tales. Yo la aplico y no es que diga que me va bien, pero claro, las guías de tratamiento para el dolor lumbar audicónico recomiendan, porque de alguna manera genera un estímulo neurofisiológico que genera, dije 2 veces genera, ¿sí? Perdón, que provoca un efecto de analgesia, ¿sí? Tanto la terapia manual como la quiropraxia. Entonces yo no hace mucho estaba muy en contra de la quiropraxia, pero ahora soy muy amigo de la quiropraxia. Pero de los quiroprácticos que dicen la verdad. Que son quiroprácticos, que se han son formado por lo menos. ¿Por qué? No ese del puente del Guam. Sí, el del Quito, del puente del Guam. Oye, no, vayan a fundarnos. El más me ha bajado fue clientes, no te olvides, chucha. No, bueno. Entonces, hay muchos quiroprácticos que dan la narrativa de que, como tú decías, alguna estructura no está en su sitio y hay que acomodarla. Estás subluxada y hay que acomodarla. Estás desalineado y hay que acomodarte, hay que realinearte. Entonces, ese contexto fragiliza justamente al paciente. ¿Y qué te dice? Es que chuta, estoy chueco, estoy desalineado y tengo que ir cada cierto tiempo al quiropráctico para que me realinee. Y en realidad no es así, porque como dije, la terapia manual y la quiropraxia o la osteopatía, las técnicas de osteopatía generan ese efecto de analgesia a corto plazo. Entonces, ahora yo tengo muchos pacientes que me preguntan y me dicen, ¿sabe qué será de ir al quiropráctico? Y están con dolor lumbar, ¿no? Le digo, sí, ¿sabe qué? Vaya, pero el contexto es este. Nada se realinea, nada se reajusta, ¿sí? Nada se coloca en su sitio, ¿verdad? Entonces, vaya. Y nosotros lo que vamos a continuar aquí es con el ejercicio, con el fortalecimiento, con la movilidad, enseñándole más cositas y va a ver que nos va a ir bien. Y me ha ido bien, y es por eso, y no me gusta decir que me ha ido bien así, pero, y por eso ahora si me preguntan les digo, sí, vaya, pero les doy el contexto y saben que esto es así. Algo más que quiero añadir es que lo que a nosotros nos enseñaban en terapia manual, perdón al profe que nos enseñaba si esto le molesta, y espero que no le muestren o si le muestran, mis disculpas antes. Entiendo que los profes dan lo mejor de ellos para enseñarnos, pero hay muchas cosas que la verdad están obsoletas, ¿sí? Y quizá no se deban enseñar, como lo que te decía antes de grabar el podcast, esto de la FRS, LSD, HDMI. Porque te decía el profe, tienes que sentir que la
vértebra está rotada hacia el lado derecho. Y yo siempre dije, estoy muy tonto porque nunca siento la vértebra rotada. No puedo, y decía, tengo que seguir quizá algún curso de osteopatía súper especializado para yo poder sentir que la rótula está, perdón, la vértebra y está desalineada con respecto a la otra. Entonces, eso mucho nos enseñaron en pregrado, y a mí me enseñaron. Y en posgrado también hubo un profe que, bueno, él sí dio las pautas anteriores y dijo, la terapia manual va a tener este efecto, pero después se iba hacia otro lado. La verdad que la terapia manual no genera esos reajustes o esos cambios. Entonces, sí provocan un cambio, una analgesia, sí provocan mejorar el dolor, mejorar el rango articular, mejorar la función, pero no te relinean nada. Entonces, esa es otra pregunta que yo te iba a hacer. ¿La palpación es un método fiable? Porque yo he visto también, hay un man de Colombia que dice que puede palpar el psoas. Te palpa el cerebro. Exacto. O sea, y hay evidencia, hay estudios en donde... Espera. ¿Cómo te palpas el psoas? Si está un montón de piel aquí, está el recto abdominal, están los oblicuos, está las vísceras. ¿Cómo que este no es el psoas? Entonces, no hay chance de palpar el psoas, y además la palpación, como estoy diciendo, no es un método fiable, porque yo siempre me sentí mal porque nunca pude palpar la L4, la L5, la FRS, la L ni sé qué. Siempre me sentí mal. Entonces, ya hasta ahora me siento así, o me he sentido así, porque digo, en algún punto nunca me sentí preparado de aplicar terapia manual. Pero finalizo con esto. Hay un estudio en donde hay fisioterapeutas que son experimentados en el tema de terapia manual, y otro grupo de fisioterapeutas que no tienen ningún tipo de experiencia o ínfima experiencia. Y los dos se los ponen a los dos grupos a tratar dolores en la parte lumbar. ¿A tratar o a palpar? A tratar con terapia manual. Y cabe o llegan a la conclusión de que ambos grupos tuvieron los mismos resultados. Entonces, la experiencia en la terapia manual no quiere decir que tú eres un crack para manejar el dolor, porque se ve que una persona que no tiene experiencia aplica terapia manual y aún así llega al mismo efecto. Es que volvemos a lo que yo te comenté. O sea, la terapia manual y todas estas variantes es una técnica más de las que se pueden usar para generar analgesia. Porque, por ejemplo, podrías usar la movilidad, también genera analgesia. Medios físicos también generan analgesia. Entonces ya depende de cómo tú manejes cada tipo de diagnóstico y patología de los pacientes y a qué es lo que más te apegue. Todos tenemos nuestro estilo, nuestras técnicas preferidas. Entonces pienso que para generar un tipo de alivio, como tú dijiste, va bien. Pero eso de que te van a acomodar no quiero decir, te van a acomodar la vértebra, no, pues está difícil. Te van a acomodar la escoliosis sobre todo, no hay chance. Y el ejemplo que tú pusiste de los dientes, te lo voy a robar desde ahora, es un súper muy buen ejemplo que pusiste. Entonces... pero preguntabas, vas a seguir porque me hiciste la pregunta de lo de la... ¿Ya te hice? De la palpación como método. La palpación es un método fiable. Ahora te repito. ¿No? Signo de interrogación. ¿Te respondo? Obvio. A ver, es difícil, es muy subjetivo. La cantidad de fuerza o presión que yo ejerzo con mi pulgar jamás va a ser igual a la tuya. No podríamos medirlo en bares o en atmósferas. En PSI. No, o sea, es muy difícil. Entonces, aparte, por ejemplo,
la sensibilidad sí existe, o sea, sí podemos desarrollar ese tipo de sensibilidad, porque sí nos pasa. Por ejemplo, hay gente que se topa el hombro y dice, ay, estoy contracturado, pero se tocan el hueso. Entonces sí hemos desarrollado, gracias a la práctica, ese tipo de capacidad de palpar diferentes estructuras anatómicas, pero no sería como que un método fiable para todos con respecto al dolor o con respecto a los síntomas que puede sentir, porque igual es subjetivo, porque a la persona le puede doler del 1 al 10 un 5, pero a la palpación tal vez sí le duele menos, o a la palpación y tal vez sí le duele más, o tú le aplastas más duro y le dolió más, o yo le aplasto más suave y va a decir no. Podemos evaluar la misma persona, pero al generar la diferente presión a la evaluación va tal vez a salir resultados diferentes. Entonces es lo mejor que existe, pero todavía sigue siendo muy subjetivo, porque sí es necesario a veces palpar al paciente, muy, muy necesario. Entonces, no es como que a ver, alza el brazo y todo, no, o sea, hay que palpar el tema de las referencias anatómicas, las estructuras que a través de la piel y con la mano se puede palpar, ligamentos, el tema de rodilla, meniscos, el tema muscular, ver dónde tengo dolor puntual, todas esas cosas, obvio que sirve, como te digo, para mí es lo mejor. A veces no es necesario ni imagen, tú ya tienes el diagnóstico con tu evaluación clínica y ya la imagen será para corroborar. Ya en casos más específicos se pedirá pues, de eco para determinar un grado de desgarre o qué tan comprometido puede estar un ligamento. Pero de ahí, o sea, es útil, muy, muy útil, pero es muy subjetivo, o sea, no es de lo más exacto, o sea, no se puede cuantificar, imposible. Sí. Hasta ahora. Entonces, a lo que yo me voy es que, la palpación no es un método fiable de diagnóstico, ¿sí? Quizá es importante, ¿sí? Pero no deberíamos tomarnos mucho tiempo en la evaluación palpando, ¿sí? Quizá enfocarnos en aplicar escalas, aplicar test que tengan buena especificidad, y enfocarnos más en la función más que en la palpación. Entonces, por favor, ya dejen de enseñar que la FRS, que la L... Pero tienen que seguir enseñando anatomía palpatoria, pues. Claro, pero no decir que yo siento que la vértebra está rotada aquí y te tengo que poner, y si te hago esta técnica... Estás chueco. Estás chueco, ¿no? En serio. Yo te voy a poner la vértebra en tu lugar. Eso es, o sea, debemos ser lícitos en lo que por lo menos estamos tratando de explicar o estamos enseñando. Es un tema muy controversial. Yo he compartido mi punto de vista, tú el tuyo. Habrá gente que no le guste, habrá gente que lo comparta, pero así es esto. O sea, hay que basarnos en lo que más podamos, en lo que más se apegue a la verdad, pero siempre sin casarse creyendo técnica que tenemos la verdad absoluta, porque en este tema médico y al menos en lo que es la fisioterapia, desde que salimos de la universidad, cada año quedan obsoletas técnicas nuevas. El kinesiotape, vale, carpeta. Incluyo de que se debe enseñar terapia manual, pero siendo leales en lo que en realidad produce o provoca la terapia manual. Como bien ya dijimos, la quiropraxia, la osteopatía, la terapia manual no relinea, no reajusta nada, ¿sí? Es un estímulo neurofisiológico el que se provoca y esto genera analgesia, mejora de la función y mejora del rango y del dolor, ¿verdad? Entonces ahora los factores de riesgo, eso querías mencionar tú. Sí. ¿Qué factores de riesgo existen para desarrollar o que acompañan a la lumbalgia? Pienso yo que sí es la postura, o sea, pero prolongadas. Posturas prolongadas. Y posturas haciendo esfuerzos ante un cuerpo que no está preparado para cierto tipo de esfuerzos.
Hay gente que nunca ha hecho ejercicio y se pone a subir los muebles de la casa solitos. No, así no, Claro. no sean así. El sedentarismo, los hábitos, el tema del sueño es muy importante. Hay gente que no le para mucha bola al sueño, pero no entienden de degeneración o el impacto que produce a nivel degenerativo en el cuerpo, y eso involucra la columna. Entonces, todo eso influye. No sé si tal vez tengas alguna otra edad. La edad sí podría ser un factor, porque se ha visto que hay personas que tienen mayor edad quizá presentan mayor dolor lumbar. Otro No factor... O sea, no. Se supone que la lumbalgia es prevalente en adultos. No es mayoritariamente en adultos mayores. Adultos y en niños. No. O sea, estaba hablando de adultos. Uh-huh. O sea, de adultos para adelante. No, yo te entendí. Personas adultas. Entonces, adultas. Tú eres adulto. Yo soy adulto. Yo adulto, tú adulta, adultos, nosotros adulteréis. Nosotros tenemos más probabilidad de desarrollar dolor lumbar. Sí, correcto. El tabaquismo también. ¿Será? Sí. Bueno, forma parte de lo que son los hábitos, ¿no? Y se entiende porque aparentemente el tabaco o el consumo de tabaco persistente hace que la luz de los capilares y las arterias, sobre todo en la zona lumbar, se vean disminuidas. Es decir, que no llegue suficiente irrigación, oxígeno a la zona lumbar. No solo es el tema lumbar, precisamente por eso en procesos de recuperación como fracturas, esguinces, desgarres, etc., no se recomienda beber ni fumar. Una, por eso, fumar, porque produce este efecto que ya mencionó Jairo. Y segundo, el alcohol igual ralentiza todos los procesos biológicos, entonces se ralentiza el proceso de recuperación en general. Por eso, o sea, traten de no beber ni fumar cuando estén recuperándose. Y traten de no hacerlo nunca, no mentira. Pueden beber porque, bueno, pues quién soy yo para juzgarles, pero no fumen, porfa. La obesidad también. Claro. La obesidad es un factor. Claro, el tema del sobrepeso, al menos en hombres, pienso yo, no sé tú. Estoy hablando de mi propia estadística personal. Hombres que conducen o son personas de contexto oficina. Taxistas. Conductores, transportistas. Del kit. Los hombres acumulan más grasa a nivel del abdomen. Entonces eso genera una carga mecánica hacia anterior de lo que es la cadera y de la zona lumbar. Y ahí es donde vienen las lumbalgias. Entonces yo pienso que esa prevalencia en hombres es un poquito mayor a diferencia de las mujeres. Pero por ese tema de la obesidad, o sea, porque ellos o los hombres tienden a guardar o acumular más grasa a nivel abdominal. Y ese es otro tema, pero yo creo que ya le dejamos para otro, ¿o tú qué crees? El tema de ¿qué tan importante es trabajar core en lumbalgias? O sea, podemos desarrollar ahorita. Yo no pienso que sea importante, pero sí se debe incluir. El trabajo para la lumbalgia debe ser un trabajo más bien general, porque estos pacientes que vienen con dolor lumbar vienen con un sedentarismo a nivel general. No es que solo en el core no tienen fuerza. Obviamente no van a tener fuerza en los brazos, en la espalda, pecho, piernas. Entonces, dentro del trabajo fisioterapéutico se debe incluir, sí, el trabajo de core, no como principal, pero se debe incluir. Eso es lo que pienso yo. ¿Qué opinas tú? Yo pienso que es fundamental el tema del trabajo del core, porque no solo del core, o sea, tú has mencionado lo que es importante, como dices, o sea, vienen con un nivel de, ¿cuál sería la palabra? No es fatiga, o sea, débiles, pero de manera general, vienen con un nivel de sedentarismo bastante elevado. Yeah. Entonces es difícil generar un trabajo integral. Pero si viene una persona con una lumbalgia, yo claramente me voy a ir a lo que es
que prácticamente es movilidad, fortalecimiento de musculatura paravertebral y el tema del core. Porque en todo movimiento del cuerpo se activa el core para estabilizar tronco. Entonces es claro que no tienen esa fuerza para estabilizar el tronco en cualquier movimiento. O sea, ya no es solo el tema de agacharse, sino ya es el tema de ir a un lado, de alzar a ver. Hay gente que ya ni siquiera le duele por agacharse, sino por alzar a ver. Entonces el core es importante por ese tema, porque en todo movimiento el cuerpo actúa en cadenas, entonces se activa sí o sí el tema del core. Y no solo es del abdomen, sino por ejemplo es el transverso, que prácticamente actúa como una faja natural. Entonces suple, como en los gimnasios, la bendita faja que usan cuando hacen peso muerto. Es tal cual, pero vendría a ser una faja natural. Entonces, si la persona tiene estabilidad en core y tiene la fuerza en core, también me va a asistir o me va a ayudar en lo que es la columna, en la musculatura paravertebral. Porque, como te digo, no nos movemos de manera aislada. Nunca. Hasta cuando tú haces, qué sé yo, peso libre o haces press sin arrimarte a ningún lado, estás trabajando core. Tu core trabaja. Tu core de estabilidad en tronco para que todo el tronco no se desgaste. Y lo que dije al principio, o sea, se trabaja de una manera más eficaz. El cuerpo es inteligente. Entonces, usa el core cuando tiene fuerza, pero cuando no hay fuerza, pasan estas cosas. Toda la carga va a la zona lumbar o a la columna. Yo te dije eso de que quizá no sea, es importante, pero no crucial para mí. Porque, y esto me recuerda al profe que me enseñó control motor, con él justamente discutíamos de este tema de core. Entonces, él nos mostraba evidencia y estudios de que sí, se activa en cualquier movimiento la zona central, el core, o lo que nosotros llamamos el core, toda la faja abdominal y toda la zona central también de la zona lumbar. Pero decía que en los movimientos primero se activaba la musculatura del pie. Entonces, como tú decías, por ejemplo, para hacer un press de banca, ¿sí? ¿De dónde te agarras? Obviamente del piso. Entonces, él mencionaba que para cualquier movimiento o para cualquier paciente también de dolor lumbar o cualquier lesión persistente, debemos fijarnos en cómo está activándose este tibial posterior sobre todo, ¿sí? Que es el que justamente forma el arco interno del pie y es el que inicia toda la cadena de movimiento. Entonces, claro, la evidencia se va actualizando y lo que ahorita puedo decir, eso ya fue hace 2-3 años. Y ahora puedo decir, no, ya ese músculo ya no importa. Pero yo sí me he fijado que muchos pacientes con dolor lumbar persistente no tienen ese buen control de la zona desde el pie, rodilla y cadera. Entonces, por eso yo me voy a que se debe incluir el trabajo de core, pero además se debe incluir un trabajo en general, o sea, un fortalecimiento general, y eso depende de la valoración, ¿sí? Si en un principio yo veo que este paciente no tiene buen control en su pie, no tiene un valgo dinámico, veo las debilidades musculares, a ver qué más puede estar influyendo en este dolor, entonces se añade eso. Y el trabajo de core también se añade porque es importante, pero para mí no es crucial. Se debe incluir, pero no se debe incluir justamente en el trabajo. ¿Qué más, Melita? ¿Todo bien? No, estoy enojada. Estoy enojada porque dijiste que el core no... No, estoy enojada. Y está bien. Esto es de discutir. Estamos conversando. No, o sea, es que hay que ser objetivos, o sea, es mi punto de vista. Yo no le voy a estar hablando del tibial posterior al paciente porque le duele la espalda. O sea, yo tengo que
recurrir a lo que tengo que recurrir en el momento. No sé si me entiendes. Porque yo meterme a hablar de biomecánica o de cadenas musculares en alguien que no comprende, solo le voy a confundir más. Ya más a la clínica, o sea, más a la práctica, ¿sí? Y ahí no le voy a estar diciendo, verá, lo que pasa es que chuta, su pie está mal. Y ese es el origen de su lumbalgia. Entonces, no, todo depende de la evaluación. Habrá pacientes donde tú, como tú dices, o sea, el problema no estará en la columna como tal. Puede ser, por eso hablamos de la evaluación. Pero también hay otros casos donde realmente, pues sí se requiere el tema de core. Y en mi caso, en lo que yo he visto, la gran mayoría no tiene fuerza. No tiene fuerza en abdomen, no tiene fuerza en core. Entonces, si no tienes estabilidad, donde se supone que se concentran todas las fuerzas y el peso del cuerpo, habrá que ser un poquito más específicos ahí. Pero de ahí, como dices, o sea, todo actúa de manera sistemática. No alzamos el brazo y solo es del brazo. Siempre se activan diferentes mecanismos y de manera conjunta, nunca aislada. Y esa es la magia y la ciencia que tiene el cuerpo al moverse. Este tema yo les recomiendo mucho, este tema del control motor, ¿sí? Es un tema amplio y que el profesor, que no recuerdo cuál es el nombre, pero hasta ahora ha sido uno de los mejores profesores que he tenido. ¿Cómo es tú el mejor profesor y no te acuerdas del nombre? No me acuerdo de este main. Porque además eran clases, fue la mitad virtual y la otra mitad práctica. Entonces yo ponía mucha atención a lo que él nos enseñaba en la parte de control motor, y yo a los fisios o a los pacientes sí les recomiendo que adquieran un poco de información del control motor, porque es un trabajo chévere o que les va a generar muchos beneficios. Y tal, también como dijo Melita, ¿no? Cuando se trabaja core y dependiendo de la indicación que tú le des, también se trabaja con control motor. O por ejemplo, en un paciente que tiene una lumbalgia, yo lo que suelo hacer es colocar una liga aquí en las rodillas y que el paciente le haga un puente, eleve la cadera, pero teniendo control sobre la rodilla, es decir, que la liga se mantenga en tensión. Entonces ese es el input o el feedback que yo le doy al paciente para que mejore ese control de caderita y pelvis durante el movimiento. Y estoy trabajando core y aparte control motor. Entonces, todo pienso que se debe incluir. Entonces tú mencionas que es una parte importante, está bien, es una parte importante. Entonces aquí estamos, la verdad, como dijimos en el anterior podcast, no es que somos dueños de la verdad, no es que lo que nosotros decimos es lo que... La absoluta verdad. Ajá, lo que Diosito escribió en los 10 mandamientos, no es así. Aquí estamos, y si estamos mal, escribe en los comentarios. Claro. O sea, si también eres buenazo, escribe en los comentarios. Ya. Y yo les respondo y les digo, respeto tu opinión equivocada. No pasa nada, persona sin criterio de mierda. Yo te respeto y no pasa nada. O sea, es que claro, o sea, no... Respeto tu opinión de mierda equivocada, no pasa nada. Exacto. Entonces... Como ahorita con el Jairo, yo respeto su opinión equivocada. Sí, y está bien, está bien. Y eso es bueno porque compartimos puntos de vista y compartimos información y es bueno. Nos vamos dando cuenta de que quizá también podemos estar o debemos ir a leer un poquito más o debemos investigar un poco más. Cada uno. No, cada uno. Porque lo que yo te digo es que eso el profe esto me dijo hace 2 años y lo que yo ahorita te puedo estar diciendo ya no puede valer. Sí. Entonces... Es más, verdad, ahorita lo que estamos hablando ahorita, capaz mañana ya no sé. Capaz mañana ¿ya? Dice un man que está así súper actualizado y te dice, no, es que yo en este artículo... Con una máquina de Ceragem está corroborado. Exacto. Que te arreglan la espalda. Sí, una máquina de Ceragem. No, está mal. Entonces, creo que
¿Quieres añadir algo, Melita? No, es un tema muy amplio, es difícil abarcar toda la información de lumbalgias en 1 hora, 2 horas. Pero bueno, vamos sacando más temas con respecto a eso. Siempre hacerles una invitación a que nos pongan en los comentarios qué tipo de información sería bueno sacar en este conversatorio con mi amigo Jairito, porque ahora hay muchísimas cosas en donde se puede aplicar la fisioterapia y todavía está la información fresca o en pañales. Entonces eso sería bueno conversar. Yo pienso que les vamos a decir a la gente que nos siga que escriba para el siguiente tema del podcast, ¿sí? No hemos conversado qué tema es el siguiente. No sería que nos ayudan mucho diciéndonos. Exacto, sí nos ayuda tema. A no pensar, a no desgastar mucho. Hay peleas aquí por el tema del próximo conversatorio. O como estos manes de, ¿sí has visto eso de este podcast del pabellón? Que se visten y todo. Bueno, no sé si has visto este man del Isao que habla huevadas del man, pero se viste y tal. Entonces creo que a la próxima nos vamos a vestir. Oye, no hicimos un Halloween, teníamos que grabar. Halloween teníamos de ficios. Halloween de ficios. Bueno, entonces es la invitación que les hizo Melita a seguirnos también, a comentar, a decirnos qué tema les gustaría que tratemos. Realmente a mí me encanta la funa. No, mentira, no, era broma. Estamos aquí siempre abiertos a lo que ustedes nos quieran decir. Y si nos quieren decir cosas buenas, gracias, y cosas malas también. Porque para eso nos exponemos a las redes. Para que también... Sí, no importa lo que comenten. Yo respeto su opinión equivocada. Exacto. Entonces, les agradecemos por quedarse hasta el último. Muchas gracias. Un besito, bye. gracias. Chao. Busca oficio. Busquen oficio. Yo busco